Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y les ayude a comprender que todas las armas y argumentos contra la verdad, tarde o temprano, serán destruidos. Y ahora, palabras de sabiduría. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mis amados amigos y hermanos, reciban nuestra gratitud y las más ricas bendiciones del Señor por la fidelidad de acompañarnos cada día para compartir con nosotros estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. En nuestro recorrido por el libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, ayer hicimos la introducción y nos estacionamos en el capítulo 4, el cual marca y narra el inicio de la persecución de la iglesia cristiana. Esta persecución y oposición a los apóstoles y a la naciente iglesia cristiana da lugar al primer cumplimiento de la profecía de doble cumplimiento del Señor Jesucristo, registrada en Marcos 13, del 9 al 11, que dice de la siguiente manera: Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Mis amados oyentes, si están leyendo cada porción bíblica en la que se basan nuestros comentaristas, como le hemos pedido por favor que lo hagan cada día, podrán entender y aplicar muy bien la profecía del Señor que hemos citado. En la entrega anterior comentamos hasta el verso 7, por lo que hoy abordaremos del verso 8 al 14, y aquí veremos la valentía de los apóstoles confesando ante sus perseguidores lo que habían hecho, con cuál poder y en qué nombre lo hicieron, callando de esta manera la boca y dejando sorprendidos a las autoridades y a sus acusadores. Escuchemos pues los comentarios de Matthew Henry con la traducción y adaptación al castellano de don Francisco Lacueva, hoy con el tema Inicio de persecución a la iglesia, parte 2, Hechos 4, 8 al 14. Pedro y Juan
ante el gran concilio, ante el Sanedrín, se comportaron con gran valentía para defender no a ellos, no defenderse a sí mismos, sino defender el nombre y el honor de su gran maestro, el Señor Jesucristo. Esta defensa fue dictada por el Espíritu Santo, naturalmente, como había prometido Cristo a sus fieles abogados, llamados a presentar defensa ante los tribunales. ¿Ante quiénes fue la defensa presentada? Pedro se dirige a los jueces, los gobernantes y los ancianos antes mencionados. La maldad de los que se hallan en puestos de poder no les priva de tal poder, pero la consideración del poder que se les ha encomendado debiera prevalecer a fin de que abandonasen su maldad. ¿Cuál es la defensa misma que hace Pedro? Bueno, que hicieron el milagro de la curación en el nombre de Jesucristo de Nazaret, con lo que respondía directamente ante la pregunta del tribunal. Se justifica a sí mismo y a Juan por lo que habían hecho, ya que se trataba del beneficio hecho a un hombre enfermo. Por eso no se avergüenza. Toda la gloria y el honor del milagro realizado los atribuye al Señor Jesús. Señala muy bien que fue a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, luego murió realmente, y a quien Dios resucitó de los muertos. Fue en ese nombre que realizaron ese gran milagro. Esto es lo que explica el poder mediante el cual se obró el milagro. Al hablar así, Pedro no intenta meramente cargarles con la culpa de la muerte de Cristo, sino, como en el capítulo 2:36, llevarlos a la convicción de pecado que ha de preceder a toda verdadera conversión y persuadirles de que el más fuerte testimonio a favor de Jesús y en contra de sus perseguidores es el haber resucitado Dios al mismo a quien ellos habían crucificado. El milagro no ha sido obra de magia, como ellos quisieron imputar, ni de poder satánico, sino del poder del resucitado, que solo en el nombre, es decir, por medio de la persona de Jesús, hay salvación, pues eso es lo que significa Jesús, Jehová salva. Nadie puede quedar indiferente o neutral ante Jesús de Nazaret, sino que es algo de absoluta necesidad. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo, dice la palabra. No es en el nombre de Pedro, no es en el nombre de María, ni de José, ni de los apóstoles en general, ni del Papa de Roma, ni de ningún pastor. Solamente hay salvación en el nombre de Jesucristo. Por tal razón, ellos con la fuerza del Espíritu Santo defendieron esta gran verdad. Según la opinión más probable, la idea no es que para salvarse sea absolutamente necesario conocer el nombre de Jesús como nombre como tal, sino que nadie puede salvarse si no es por medio de la obra
de la redención llevada a cabo por Jesús, con el deseo implícito de seguir el método fijado por Dios. La salvación siempre procede de Dios. Nosotros podemos destruirnos a nosotros mismos, pero no podemos salvarnos a nosotros mismos. Dentro de este contexto de glorificación de Jesús, Pedro cita del Salmo 118, 22, las mismas frases que el propio Jesús había citado ya. Y él mismo lo hará después en Primera de Pedro 2, 4 al 8. La Biblia es un arma bien probada en todos los combates espirituales. No dejemos, pues, de usarla, pues es para nuestro propio provecho e interés. La posición en que quedaron la gente del tribunal, sus acusadores y todo el Sanedrín después del testimonio de Pedro no fue la mejor. No pudieron negar que la curación del cojo había sido un beneficio y un milagro. No tenían nada que replicar. No pudieron rebatir la argumentación de Pedro, lo cual fue un milagro mayor, quizá que la misma curación del cojo. En efecto, les maravilló el denuedo de Pedro y de Juan, quienes en lugar de ser acobardados por sus jueces, se convirtieron en jueces del propio tribunal. La valiente confesión de los fieles contrasta con la cobarde confusión de los perseguidores. Lo que incrementó el asombro del tribunal fue el saber que Pedro y Juan eran hombres sin letras y del vulgo, lo cual no quiere decir que fuesen analfabetos, sino que no habían estudiado en las escuelas rabínicas, a pesar de lo cual sabían citar las escrituras con acierto y sobre todo con poder, porque lo hacían con el poder del Espíritu Santo. El asombro de los jueces se calmó algún tanto al reconocer que aunque no habían acudido a las escuelas oficiales de rabinos, habían estado con Jesús, el que tantas veces les había confundido con su profunda sabiduría. Así se explicaba no solo la sabiduría con que hablaban, sino también su gran valentía. Por el brillo del rostro se podría adivinar que habían estado con Cristo en el monte de la transfiguración. Así es, mis amados hermanos y amigos, todo aquel que está con Jesucristo, aunque sea por algunos minutos, muestra en su andar y en su rostro y en su hablar con su autoridad. ¿No desea tú, amigo y hermano, reflejar de esta manera la gracia bendita de Cristo y su glorioso poder? Puedes hacerlo. Ojalá que así sea. Que el Señor les bendiga.